Hola amigas, bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar trabajando cómo dibujar las extremidades del cuerpo humano. En este caso la mano en diferentes posiciones. Para el trabajo de hoy vamos a usar lápices con el gramaje 6B, 8B, 3B y 5B. Vamos a estar usando un borrador y el limpiatipos, además pues del sacapunta. Vamos a trabajar la construcción de las manos y para bocetar vamos a usar el lápiz 3B, que por el momento es el más clarito. Para la construcción de las manos podemos usar como modelo inicial nuestras propias manos. Mientras dibujamos con una, observamos la otra. Y de esta manera vamos a lograr trabajar con lo que estamos viendo en la realidad. Y así es mucho mejor. Bueno, vamos a empezar. Para construir la mano, pensamos específicamente en figuras geométricas. La palma de la mano vendría siendo un cuadrado. La composición de los dedos se dividirían entre rectángulos, circunferencia. Una composición de varias figuras geométricas que nos permiten entender el cómo se pueden pasar al papel. Lo mismo hacemos con todos los dedos. Luego de que tengamos las figuras marcadas, ahí sí podemos empezar a generar como esas curvas características de las manos. Las manos son una de las partes del cuerpo que nos regalan mucha expresividad, entonces de esa manera tenemos que pensarlas. Muchas veces con solo ver las manos podemos saber qué piensa o qué está sintiendo una persona. Bueno, aquí le vamos regalando como expresividad a esas manos, luego de tener como la composición inicial resuelta. Nos falta este dedo gordito. Ahora solamente con simples líneas estamos agregando los pliegues de los dedos. Esto va a ser un dibujo más que todo lineal. Vamos a enfocar en eso, en lograr la expresividad de la mano sin necesidad de agregar mucha sombra. Lo que queremos ahora es entender el cómo podemos resolverlo en el dibujo.
Ahora vamos a hacer algunas sombras en la parte del centro de los dedos para generar la profundidad y pasamos a la siguiente pose de manos. Para las posiciones de las manos vamos a tener en cuenta la perspectiva en la que están. Y de esa misma manera vamos resolviendo parte por parte. Aquí podemos ver un cuadrado. Si definimos la imagen, la podemos subdividir en cuadrados. De la misma manera, esta parte de acá podría ser un triángulo. Y aquí también puras líneas de composición que nos ayudan a resolver la imagen de manera más fácil.
Bueno, este es el final del video, espero hayan aprendido mucho, les haya gustado. Aquí tenemos uno de los resultados. Nos vemos en el próximo video, regálanos un like y comparte. Chao.